lado del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien enfrenta un proceso penal. Vamos a conversar con él respecto a la situación judicial del señor Leonidas Issa. ¿Cómo está, doctor Ilaquiche? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, el presidente de la CONAIE, en esa rueda de prensa que ofreció en horas de la tarde, él daba por hecho que ya hay una sentencia de por medio en su contra, o que se viene una sentencia de por medio en su contra, que va a ser condenado. Dijo que el presidente de la República va a ordenar, va a disponer, seguramente lo van a sentenciar y lo van a condenar, pero que ni aún así eso va a frenar el derecho que tienen las nacionalidades y los pueblos indígenas y la ciudadanía en general de la resistencia y de reclamar por las necesidades que no se han podido cubrir por parte de las autoridades estatales. ¿En qué momento se encuentra la situación legal del señor Leonidas Issa una vez que se ha negado también el recurso de habeas corpus? ¿Cómo esto complica la defensa en el caso penal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos con todos. Efectivamente, la situación legal del compañero presidente de la CONAIE está en proceso. Ya se ha tenido la audiencia correspondiente, la audiencia de flagrancia y la formulación de cargos, y también las medidas sustitutivas que han sido dictadas, las dos medidas sustitutivas, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía, lo cual ya está cumpliendo. Por otro lado, también ha fijado día y hora para la audiencia, en este caso para el día lunes 4 de julio, donde va a llevarse a cabo la audiencia de juicio. Allí se sabrá qué es lo que va a pasar. En tanto también se llevó a cabo la audiencia de habeas corpus, que ha sido negada. La misma también ya ha sido apelada ante la segunda instancia. Esa es la situación actual que estamos, y aquello no impide, obviamente, que el compañero presidente siga al frente y que siga, ¿no es cierto?, como él ya ha manifestado, en este proceso de movilización a nivel del país. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Coméntenos un poco cómo están las cosas en Cotopaxi, en su provincia, a partir de lo que sucedió con la detención de Leonidas Issa, los traslados de Quito a la Tacunga, de la Tacunga a Quito, etcétera, etcétera, y lo que está sucediendo hoy a nivel de los medios de comunicación, que están tratando de invisibilizar lo que ocurre en provincias y lo que ocurre en las distintas calles y vías del país con respecto a la manifestación, digamos, también tomando en cuenta de que el gobierno está tratando de restarle importancia a la protesta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la Tacunga, en Cotopaxi, en las últimas horas? A ver, inicio con lo del último. El rol de los medios de comunicación, obviamente no de todos, sino casi la mayoría, gobierno, medios de comunicaciones grandes del país, siempre han tratado de minimizar, siempre han tratado de tergiversar, siempre han sacado otras noticias que no sean verdades, inclusive lo que dicen nuestras autoridades y nuestros compañeros dirigentes. Y por otro lado, claro, la situación del país es bastante compleja. La provincia de Cotopaxi está prácticamente todo cerrado, no hay movimiento alguno, todas las vías están obstaculizadas, no hay absolutamente casi nada de actividades normales en la provincia de Cotopaxi. En los cantones me refiero, La Tacunga, Pujilí, Salcedo, Saquicilí, absolutamente nada. Este rato la población está en las calles desde el día lunes, no han regresado. Y claro, ahí usted me pregunta qué pasó con la detención a raíz de la detención del presidente de la CONAIE. Creo que se ahondó más, y la gente han reaccionado positivamente, y la provincia de Cotopaxi al menos han salido para respaldarlos. Entonces esa es la situación. Y claro, el día de ayer el compañero presidente de la CONAIE, en horas de la tarde, luego de visitar los distintos lugares donde están concentrados la gente, dio una especie de informe al país sobre la situación. Allí se ha indicado con la claridad de que la movilización continúa en territorio no solamente en la provincia de Cotopaxi, sino en todo el país, ¿no es cierto?, donde la gente está en las calles. En segundo lugar, han demandado la respuesta inmediata al gobierno nacional, porque todo depende de la respuesta que dé. ¿Respecto de qué respuestas? Respecto de los 10 puntos que han sido planteadas y, como decía, han sido entregadas en el Palacio de Gobierno. Entonces ahí están todos los puntos de planteamiento, no solamente a favor de los pueblos indígenas, sino tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión de educación, con la cuestión de salud, inclusive con la cuestión de seguridad para el país. Entonces se espera eso. Si no existe una respuesta, entiendo, entonces la movilización, como ha dicho también el presidente, es de manera progresiva, de manera territorial y de forma indefinida. Esa es la situación actual.
Doctor Ilaquich, ayer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, igual en una comparecencia en horas de la tarde, él decía que estaban aún abiertos a dialogar. En ese sentido, ¿no ha habido algún tipo de acercamiento con el presidente de la CONAIE por parte de algún vocero de gobierno para tratar de calmar la situación? Para nada. Ayer en horas de la tarde que mantuvimos la reunión el equipo, el señor presidente ha informado de que no tiene ningún tipo de contacto con ningún funcionario del gobierno, no hay ninguna respuesta y por eso es la decisión, ¿no es cierto? Y en horas de la tarde tuvo una reunión del Consejo de Gobierno a nivel del país, del Consejo de Gobierno de la CONAIE me refiero, y allí obviamente hacer una evaluación correspondiente y tomar esta decisión de llamar, ¿no es cierto?, la continuidad de las movilizaciones y con toda la fuerza. Además de eso, ha hecho un llamado a todo el país, a todos los actores, a toda la sociedad de que acompañen en este proceso y ha habido una reacción, una respuesta positiva. Por ejemplo, lo que está pasando en la provincia de Pichincha, en Quito de manera particular. Entiendo, todavía no sabemos de que la gente está levantada en Quito, ¿no es cierto? Y ahí no estamos nosotros, no están los indígenas, no está el presidente de la CONAIE en Quito, sino los habitantes de Quito también están reaccionando. Entonces, ¿eso qué significa? De que el país está reaccionando y no es solamente una cuestión de Leonidas Issa, no es solamente una cuestión de la CONAIE, sino es una cuestión del país. Y la respuesta tiene el gobierno, porque las propuestas ya han sido presentadas. Si el gobierno minimiza, como decían, ¿no es cierto?, minimiza como siempre lo ha hecho, y sobre todo ataca, inicia acciones como lo que hicieron con Leonidas del día lunes, iniciar todo un proceso de persecución entre las fuerzas militares y las policías, llevarlas y prácticamente tenerlas incomunicado por más de 20 horas como estuvo, ¿no es cierto?, hasta que se hagan las audiencias. Fue terrible eso, ¿no es cierto? Eso a cualquier ciudadano ecuatoriano hace que reaccionemos y es lo que ha pasado en el país. Doctor, yo hacía mención hace un momento en el comentario, esto también lo consultamos ayer con uno de los dirigentes indígenas de Cotopaxi. ¿Se puede sentar a conversar el movimiento indígena cuando desde el gobierno funcionarios del nivel de Fausto Cobo dicen que el narcotráfico es el que está financiando estas movilizaciones? O sea, hay una acusación gravísima ahí, ¿no? Gravísima, que de ser cierto sería grave, pero de no ser cierto y que un funcionario del nivel de Cobo haga esa acusación sin pruebas, me parece a mí que es todavía más grave. Ustedes le han exigido a Cobo pruebas, por un lado, por otro. ¿Hay posibilidades de sentarse a conversar con alguien que dice que ustedes son financiados por el narcotráfico? Estoy totalmente seguro de que ustedes, en la calidad de profesionales de comunicación que son, jamás van a creer las palabras que sale o que vierte de Fausto Cobo, porque yo conozco, sabemos quién es este señor, este individuo. Dice cualquier cosa que salga de su estómago. Y el país obviamente jamás va a creer, y no nos puede echar la responsabilidad del narcotráfico, la situación carcelaria, la situación de la inseguridad del país al movimiento indígena, y mucho menos al presidente de la CONAIE. Entonces eso enfáticamente rechazamos, y obviamente así lo ha hecho el compañero presidente de la CONAIE, y el país también lo rechaza. Entiendo, por eso estaba pretendiendo cambiar, ¿no es cierto?, aduciendo que no era su voz, no era su mensaje, etcétera, una cuestión de esa naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del diálogo, el presidente de la CONAIE y todas las organizaciones sociales han estado ya en el gobierno, en el Palacio Presidencial hace un año, desde hace un año, por más de varios meses han estado sentados en el diálogo, pero sin ningún tipo de respuesta. Entonces eso hace pensar de que cualquier tipo de diálogo va a ser infructuoso. Entonces por eso es que el movimiento indígena dice no, y además de eso nunca ha recibido ningún planteamiento concreto de esta naturaleza, y ha presentado y ha remitido las propuestas, y lo que dice es que esperamos la respuesta concreta, porque cada uno de los puntos, entiendo que el gobierno nacional tiene un equipo, equipo económico, equipo social, equipo jurídico, sienten, analicen, tomen decisiones en función de los intereses del país, no solamente tomen decisiones de intereses de un grupo económico como lo está haciendo, como siempre ha estado haciendo durante este año, lo que hemos visto. Entonces ahí los planteamientos son concretos, por ejemplo el tema de las no privatizaciones, pues algo habrá que decir, tendrá que dar una respuesta, no solamente a la CONAIE, sino al país. Entonces, con todos estos antecedentes, es bastante complicado el tema del diálogo. Por lo pronto, la CONAIE no ha analizado esa posibilidad, y por eso se mantiene, y lo ha dicho ayer en horas de la noche, exactamente a las 23 horas.
el presidente de la CONAIE de que las movilizaciones se intensifican con toda la fuerza a nivel del país y él no se responsabiliza de lo que pueda pasar en los próximos días, porque las bases están en las calles, no es uno, no es 100, no es 200, no es 1000 personas, son miles de personas, y no es solamente en Cotopaxi, sino están en todas las provincias, y ahí la muestra de ello, lo que está pasando en la capital de la República. Entonces ahí ya no estamos nosotros, no está Leonidas, está la gente de Quito. ¿No es cierto? La gente está reaccionando, la gente ha salido y lo que ha pasado ayer en la noche, veíamos las noticias, ¿no es cierto?, en el centro histórico de la capital de la República. Entonces, todas estas situaciones obviamente obligan a que el gobierno nacional, el presidente Guillermo Lasso, tome una decisión, reaccione y den respuestas. El día lunes decía el compañero presidente de la CONAIE, señor presidente, dé una respuesta, solucione los problemas, inmediatamente alzamos la movilización. Y ayer ha vuelto a reiterar en ese sentido el presidente. Y entonces ya no depende de la CONAIE, ya no depende de los pueblos y nacionalidades indígenas del alzar o no en este rato el tema de la movilización, sino depende del gobierno nacional, depende de las decisiones que tome respecto de las propuestas que han sido presentadas oportunamente. Doctor Illaquiche, el hecho de que el presidente de la CONAIE continúe con la medida de presión desde su territorio, en todo caso, ¿no le complica su situación legal en este proceso penal que se ha iniciado en contra del presidente de la CONAIE? ¿Y qué expectativa tiene frente al desarrollo del mismo, tomando en cuenta esta revelación hecha ayer de un audio en el que se escucha presuntamente a un vocal del Consejo de la Judicatura diciendo que habla en nombre del presidente, pidiendo la ayuda al juez para que falle a favor de la señora Guadalupe Llori, y donde se evidenciaría, y hablo en potencial, se evidenciaría la presión del Ejecutivo a través de este señor de la Judicatura en los jueces para que se tome una decisión judicial basada en una presión política? ¿Qué expectativa tiene del desarrollo del proceso penal del señor Issa con estos antecedentes? Bueno, todo lo que ha sucedido, todo lo que usted ha comentado, no es ninguna novedad para el país, porque siempre, ¿no es cierto?, la función ejecutiva ha estado metida y han pretendido y en algún momento hasta se han apoderado de las funciones del Estado y particularmente de la función judicial. Entonces, siempre nosotros también como abogados y el movimiento indígena, cuando hemos estado en estos procesos de movilización, hemos tenido injerencia absoluta del gobierno nacional. Entonces, para nosotros no es ninguna novedad. Y de hecho, nosotros sabemos y conocemos de todas estas injerencias que existen. Y de hecho, por eso es que le tuvieron a Leonidas el día martes así, incomunicado, supuestamente le detuvieron en un delito flagrante, dicen, ¿no es cierto?, a eso de las 2:30, pero nosotros apenas a las 4:30, 5 de la tarde nos enteramos, y ahí en la audiencia supimos de que estaban trasladando desde Cotopaxi a Quito, estaban en Quito por la patria, o en la Fiscalía de Flagrancias, después otra vez lo trajeron a la Tacunga, de la Tacunga les llevaron a la cárcel regional, después otra vez les llevaron al recinto militar, a la FAI de Cotopaxi. Entonces imagínense. Entonces, toda esta situación hace ver de que efectivamente hay todo un proceso de persecución, de seguimiento, de injerencia de las instancias oficiales del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Interior, del Gobierno Nacional y de hecho en las instancias de la Fiscalía, todo eso. Nosotros aspiramos de que, no obstante toda esta situación, en el día de la audiencia, defender y demostrar de que el compañero Leonidas Issa no ha cometido ningún tipo de delito de paralización de servicios públicos de que están acusando, porque ese es el tipo penal con que le acusó o lo que le formuló cargos la fiscal de la provincia de Cotopaxi. Entonces veremos qué es lo que pasa, porque fíjense, en el supuesto caso de que dicten una sentencia condenatoria sobre eso, pues ahí las instancias de apelación, la segunda instancia, ahí la tercera instancia, recurso de casación y finalmente la Corte Constitucional. Entonces todo es un proceso legal, jurídico y constitucional y nosotros estamos preparados para defender al compañero Leonidas Issa. Por otro lado, eso no impide que él pueda continuar, ¿no es cierto?, al frente de la CONAIE y dirigiendo y conduciendo, porque las bases necesitan eso, es lo que han solicitado y por eso el día de ayer ha sido realmente muy agotador para el presidente porque apenas se salió desde esas horas, ha estado recorriendo todo el territorio de la provincia de Cotopaxi, porque la gente están ahí, están al frente y no solamente respaldando a Leonidas por el tema de la detención, no, aquí la cuestión de fondo son los 10 mandatos, las 10 propuestas que han sido entregadas del gobierno. Entonces esa es la situación y las medidas
medidas sustitutivas. Las dos medidas que han sido dictadas por la jueza obviamente no le impide llevar adelante todo este proceso en la forma como está desarrollándose. Doctor, yo tengo dos inquietudes. La una tiene que ver con, sabemos que la CONAIE, el movimiento indígena, siempre ha mantenido muy buenas relaciones con organismos que son defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza en el mundo entero. Estos organismos que velan por el respeto a los derechos humanos en el concierto internacional, ¿están pendientes de lo que ha sucedido con Leonidas Issa, con el resto de dirigentes del movimiento indígena? ¿Han hablado con ustedes? ¿Qué les dicen con respecto de su visión de lo que está pasando en Ecuador? Esa es mi primera inquietud. Y la segunda, yo le mencionaba el tema de Fausto Cobo, y digamos, el presidente Lasso está, usted es político, usted sabe muy bien de este manejo de la política, el presidente Lasso está, usted le ve en condiciones de replantearse, de reformular, no únicamente su visión de país, esta visión de país completamente neoliberal, radical, de extrema derecha, que nos ha conducido a este escenario tan caótico, catastrófico para el Ecuador, sino también de reformular justamente las personas que están en su entorno, esas personas que acusan sin pruebas, esos ministros que ordenan detenciones arbitrarias e ilegales. Creo que también pasa por ahí enviar mensajes como para decir, miren, hay buena predisposición de parte del gobierno para sentarnos a conversar, ¿ya? De entrada voy a sacar a fulano, a sultano, a mengano de mi gabinete y voy a poner a gente que propicie el diálogo. Bueno, sobre este último punto, ¿no es cierto? No corresponde a nosotros solicitar el cambio del equipo de gobierno o una situación de eso, o que dé señales de buena fe para poder dialogar. No, depende del gobierno nacional. Obviamente, los temas que han sido planteados no han sido solamente o de manera exclusiva derechos referentes a los indígenas. Contiene una serie de planteamientos relacionados con la educación, por ejemplo, con la situación de los jóvenes. Todos sabemos lo que está pasando. Miles de jóvenes no pueden acceder a entrar a las aulas universitarias. Eso impide y eso frena todo el desarrollo, la formación profesional, y hay una reacción, una exigencia necesaria. Sobre el tema de salud, hay miles de compatriotas que no pueden acceder a los centros de salud, no tienen acceso, posibilidades de comprar medicina, etcétera, ¿no es cierto? El tema de la seguridad, sabemos lo que está pasando, muertes cada día, sicariatos cada día, narcotráfico cada instante. Eso no solamente afecta a los pueblos indígenas, afecta a todos los ecuatorianos, por ejemplo. Y de manera particular, lo que se ha solicitado, por ejemplo, a favor de los pueblos indígenas es que se respeten los derechos que están en la Constitución. No es que los pueblos indígenas no tienen derechos. Artículo 57 de la Constitución, los 21 numerales. Allí están todos los derechos. Es decir, este rato nosotros vemos cómo hay una injerencia del gobierno nacional a través de esta Secretaría de Pueblos, supuestamente tratando de meterse, tratando de fraccionar al movimiento indígena cuando eso está prohibido por la Constitución. El tema de los recursos naturales, el tema de los territorios, el tema de las consultas que deberían hacer para efectos de dar el tema de las minerías o el tema de las concesiones petroleras, por ejemplo. Lo que estamos solicitando, que se respete derechos y que se consulte previamente, porque eso es un mandato constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador de manera oportuna ha pronunciado a través de varias sentencias que los derechos deben ser respetados, los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, fíjense, no son solamente planteamientos a favor de los indígenas, sino a favor de todos los ecuatorianos. Y por otro lado, obviamente, el tema de la reacción de este señor Cobos es lamentable, ¿no? Eso demuestra la capacidad de la medida que es este señor, ¿no es cierto?, de lo que piensa. Obviamente afecta terriblemente, no solamente a los pueblos indígenas, sino a todos los ecuatorianos, y aspiramos sinceramente de que el gobierno nacional reaccione de manera oportuna, porque todo lo que está pasando son situaciones impredecibles, ¿cierto? Los pueblos indígenas están en las calles, hay otros sectores sociales que se han pronunciado, están saliendo, hoy mismo ya en la provincia de Cotopaxi ya se han activado ya a nivel del país, entonces no sabemos las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces ya no depende solamente
de lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo adelante este proceso de movilización por parte de la CONAIE, sino de toda la situación en general en el país. Para finalizar, doctor Ilaquiche, el señor Leonidas Issa decía ayer que van a mantener esta protesta y hacía un llamado a que se realice de forma pacífica. Usted acaba de decir que una vez que empieza la protesta no se sabe cómo va a terminar. Entonces, ¿hasta qué punto pueden ustedes garantizar que estas manifestaciones no se tornen violentas? Por eso, la decisión es que sea de pacífica, es lo que se ha hecho, es lo que en cada territorio las autoridades, los dirigentes ejercen un control y una coordinación con las bases. Y hasta pronto está funcionando, ¿no es cierto? Pero ya, si sale fuera de todo eso, o sea, ya no depende de la situación del presidente de la CONAIE, ¿no es cierto? No depende. Por ejemplo, a nivel del país, las bases, la gente que están, pueden tomar una decisión de acudir, de llegar a Quito, ¿no es cierto? Todavía no se ha tomado esa decisión. Eso ya no depende del presidente de la CONAIE. No depende de él como autoridad, como está conduciendo, sino depende de todas estas fuerzas, de toda esta capacidad de movilización que está ocurriendo en el país. Entonces, la movilización no solamente está en la sierra, sino también está en la costa, los productores bananeros, los productores arroceros, ustedes saben y conocen, ¿no es cierto? Entonces, toda esta situación en los próximos días puede ser cambiante, a eso me refiero. Muchísimas gracias, doctor Ilaquiche, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Muy amable, doctor.